En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Saludos para todas esas personas de bien que han tenido el acierto y la curiosidad de escuchar este primer programa de Totus Podcast. Me llamo Antonio Olvera y soy el responsable de esta aventura, Antonio, a la que os invito a uniros cada semana. El CEO. ¿Eso qué es? El CEO es el Chief Executive Officer. ¿Y eso qué me estás queriendo decir, querido amigo? Pues Chief Executive Officer, o CEO, es un término anglosajón que significa básicamente el encargado. Bueno, pues vamos a decir que acompañando al encargado, lo acaban de escuchar, tenemos a José Gallego, que es uno de los principales colaboradores de Totus Podcast y protagonista absoluto de este primer programa. Pues muchas gracias por concederme ese honor de acompañarte en el programa que da comienzo a esta, me atrevo a decir ya, imprescindible propuesta. Y qué mejor manera de empezar que poniendo el foco en la herramienta principal que usamos para comunicarnos, ni más ni menos que el origen de las palabras. Ahora mismo está todo el universo pendiente de que nos saques de esta duda. ¿Cuál es el origen de las palabras, José? Pues mira que me fastidia tener que darte esta respuesta en el primer programa de Totus Podcast, pero es que no tengo otra opción. Ni lo sé, ni creo que haya modo de saberse, ni en realidad me parece tan importante. Por otro lado, también aunque está feo empezar así, con una excusa, he de decir que no soy especialista en este tema. No soy especialista en la evolución del lenguaje y ni siquiera en historia de la lengua. Soy filólogo, soy traductor de formación, profesor de español como lengua extranjera. Así que, con vuestro permiso, intentaré responder a las preguntas de nuestro Chief Executive Officer con mucha prudencia y humildad. Ya, pues es que si no hay modo de saberse, entonces podemos dar por terminado este primer programa de Totus Podcast, ¿no? Así que ya me puedo despedir, hemos dedicado el 100% del tiempo a resolver este tema, etcétera, etcétera, ¿no? A ver. Quiero decir que no me parece importante cuál fue la primera palabra que pronunció el ser humano. Sí, curioso, interesante, anecdótico, claro que me gustaría saberlo, ¿no? Como filólogo, pues todo lo que tiene que ver con el lenguaje humano me parece interesante. Lo que quiero decir es que me parece un dato, eso, ya lo he dicho, anecdótico. No obstante, para continuar con el programa, ¿no? Ya que es el primero y no lo vamos a terminar en 2 minutos, si quieres te cuento algunas teorías, algunas propuestas que hay al respecto. Venga, vamos con alguna de ellas. Mira, pues por ejemplo, para el antropólogo estadounidense Ralph Linton, lo más probable es que estas primeras palabras que pronunciaron los seres humanos, hará cosa de 1 millón de años, tuvieran la función de identificar las cosas y animales que tenían a su alcance. Se trata simplemente de un proceso de designación, ¿no? La designación es un concepto importante en lingüística a la hora de abordar el estudio del lenguaje y que consiste, en pocas palabras y de manera superficial, en nombrar a una cosa con un nombre. De estas primeras palabras, es decir, de estas palabras que sentaron nuestro lenguaje, pues ya más tarde surgiría la cultura. O sea que de esas primeras palabras tenemos los primeros idiomas, lógicamente. A este respecto hay un relato de Heródoto en el que habla de cómo el rey egipcio Psamético, allá por el siglo VII a.C., decidió realizar un curioso experimento para averiguar cuál fue precisamente el primer idioma de la humanidad. Para ello, tomó a 2 recién nacidos y se los entregó a un pastor. A este pastor le dijo que debía criar a ambos en el aislamiento lingüístico más absoluto. Esta idea luego, o eso me parece a mí, ¿no? Inspiraría a lingüistas como Noam Chomsky y a su teoría lingüística generativista. Pero bueno, el rey Psamético pensaba que si los niños crecían sin la influencia de otros adultos, al comenzar a hablar lo harían en el idioma más antiguo. De esto se deduce que este rey pues, creía en la existencia de un idioma primigenio común a toda la humanidad que era sustituido por otros idiomas contemporáneos a partir de la educación y de la cultura. Entonces, ¿cuál fue el resultado de ese experimento? ¿Cuál fue la primera palabra que pronunciaron esos niños? Pues según este relato de Heródoto, la primera palabra que pronunciaron estos niños fue beco, que era una palabra frigia para pan. Pan, bueno, mira, curiosa forma de encontrar el origen de las palabras la de aquel rey egipcio. A mí me parece un relato interesante. Como ya te he dicho, por ejemplo, la teoría lingüística de Noam Chomsky tiene cierta conexión con él. En cualquier caso, teniendo en cuenta que las primeras palabras que sabemos hoy que suele pronunciar un bebé son papá y mamá,
Este cuento me parece eso, un cuento. A mí me inquieta un poco, bueno, esto es debido a mi absoluta ignorancia, la relación que estableces entre ese cuento y la teoría lingüística de Chomsky. Bueno, me voy a retractar de nuevo. Hago una aclaración. Lo que quiero decir es que esta teoría me hace pensar en la teoría, o sea, este cuento, esta historia de Heródoto, me hace pensar en la teoría lingüística de Chomsky. No que tengan forzosamente alguna relación directa. Me expresé mal antes, ¿vale? Los filólogos también podemos utilizar mal nuestras herramientas de trabajo. Vamos al lío. Lo que propone Noam Chomsky es lo siguiente. El ser humano está programado genéticamente para hablar. Y esto es algo que apoyan muchos otros académicos y científicos de otras disciplinas, como por ejemplo el historiador Yuval Noah Harari, ¿no? Autor del famoso bestseller Sapiens. Dicho de otro modo, todos los seres humanos nacen con la capacidad de descifrar la gramática de cualquier idioma, y esto es gracias a que estamos programados genéticamente para ello. Y recuperando a este historiador, a Harari, ya que lo hemos citado, esto fue lo que marcó definitivamente a la humanidad, esa mutación genética, por así decirlo, que permitió que desarrolláramos el lenguaje. De este modo, para Chomsky existe una gramática universal, esto es, un conjunto de reglas, principios y condiciones que comparten todas las lenguas. Así, todos los seres humanos tienen las condiciones necesarias para adquirir cualquier lengua de forma natural. Y en el fondo, en palabras del propio Chomsky, solo existiría un lenguaje humano, un lenguaje que sería el lenguaje humano, y todo lo que conocemos como inglés, español, cantonés, klingon, lo que sea, serían realizaciones particulares de ese lenguaje universal. Así que si hacemos caso a Chomsky, el relato de Heródoto pues no parece tan descabellado. Un bebé, desde que nace, está programado para hablar cualquier idioma debido a esas cualidades innatas. Que las palabras que usen, pues sean el frigio, el latín, el élfico o lo que sea, ya no es tan importante, ¿no? Porque según Chomsky, todas esas lenguas compartirían los mismos principios y reglas. De hecho, el propio Noam Chomsky y otros generativistas demostraron que los 6.000 idiomas que conocemos actualmente comparten un conjunto de reglas y principios, a pesar de todas las diferencias gramaticales y léxicas que existen entre ellos. Hay también, por supuesto, otros autores que contradicen a Chomsky y a los generativistas. Pero bueno, como esto tampoco es una clase de lingüística general, pues lo vamos a dejar ahí. Decía, me he acordado una cosa que dijo el escritor argentino Jorge Luis Borges, que decía que toda palabra presupone una experiencia compartida. Y quizá uno de esos principios a los que tú aludías lo podamos encontrar ahí también. Ya, pero es lo que tú dices, eso sería ya material para otro programa. Cierto, cierto. Pero mira, de todo esto que he comentado nos puede servir para entender un poco lo que planteaba al inicio. No es tan interesante la primera palabra que pronunció el ser humano, fuera beco, papá o mamá o no, como plantean otros investigadores, sino que lo importante, al menos en mi opinión, es cómo surgió y cómo se desarrolló ese lenguaje humano. A ver. A las palabras beco, papá y mamá ha sumado una cuarta palabra. No. ¿Por qué? Porque estos otros investigadores a los que me refería antes plantean que la primera palabra debió de ser no, por una razón de supervivencia. Se trataba de poner límites, reglas, de advertir sobre los peligros, que en aquel momento no eran pocos, que acechaban a los seres humanos que comenzaron a hablar. Y hay otra teoría interesante. Escucha esto. ¿Te suena? Eso es de la película El Mago de Oz, ¿no? Premio. Entonces esa teoría sugiere que las primeras palabras surgieron gracias a los encantos de una bruja ¿o qué? No, nada más lejos. Lo que ocurre es que esta teoría recibe el nombre de esta película, la teoría del Mago de Oz. No, pues cuenta, ¿qué dice esa teoría? Pues esta teoría sugiere que tal vez las primeras palabras surgieron a través de cantos rítmicos, ¿no? Como este que hemos escuchado de la película, que se daban mientras se hacían trabajos en común. Imagina, por ejemplo, que estás en una galera con un grupo de colegas y tenéis que remar todos al mismo ritmo. ¿Qué haríais? Pues yo lo que haría sería montar un sindicato, eso es lo primero. Y mientras se celebraban las elecciones sindicales y sale el sindicato nombrado por la empresa, etcétera, pues cantaríais todos juntos para llevar el mismo ritmo, ¿no? Para ir acompasados en ese remar, algo así como lo que hemos podido oír, ¿no? Como lo que podemos oír en El Mago de Oz. Y a todo esto, ¿cuándo comenzaron a hablar los seres humanos? Pues es otra pregunta para la que aún no hay respuesta. De hecho, aún no nos ponemos de acuerdo en si el lenguaje surgió hace medio millón de años o hace 1 millón de años.
Mira, para que te hagas una idea de la dificultad del problema. Hoy día sabemos mucho más sobre el Big Bang y el origen del universo que sobre el origen del lenguaje. Pero alguna aproximación habrá, quiero decir, que en este mundo afortunadamente ha habido personas muy curiosas. A ver, el lenguaje también es una cuestión física, es decir, hablar implica emitir sonidos, ¿no? Aunque bueno, existe el lenguaje de signos, pero bueno, el lenguaje de signos humano nace de nuestra necesidad de comunicar porque no podemos hacerlo con el lenguaje oral, ¿no? Es otro tema. Entonces, esto nos dice que para que los primeros seres humanos pudieran hablar, debían estar físicamente adaptados para hacerlo. Hace 1 millón de años, las condiciones físicas del Homo erectus no les permitían articular palabras. En cambio, vemos que esas condiciones empiezan a aparecer en los neandertales, hace unos 600.000 años más o menos. Pero insisto, estamos muy lejos de saber cómo surgió y por lo tanto lejos de conocer cuáles fueron esas primeras palabras. Yo recuerdo un episodio del programa de Cazadores de Mitos en el que intentaron demostrar la posibilidad de recuperar sonidos de hace miles de años a través de los pequeños surcos que se marcaban en las tinajas tras pasar por el torno del alfarero de la época, a modo de los surcos de un disco musical de vinilo. De esa manera pensaban que se podría extraer algún sonido, pero bueno, el experimento de aquel programa demostró que no era posible. Vamos, habría estado bien disponer de algún descubrimiento sonoro de aquella época. Esa es la clave, mira, ahora tú y yo estamos hablando y lo que decimos quedará grabado. Así que si dentro de 1 millón de años alguien encuentra este programa y tiene los medios necesarios para reproducirlo, podrá estudiar nuestro lenguaje. Esto fue imposible hace 1 millón o medio millón de años. Debido a su naturaleza oral, las primeras palabras pronunciadas por un ser humano se perdieron, se las llevó el viento. Menos mal que alguien pensó en su día que era necesario tomar apuntes. Exacto. Con el lenguaje escrito, pues ya entramos en otro terreno, ¿no? Por ejemplo, pensemos en nuestro idioma, el español. No podemos fijar con exactitud las primeras palabras pronunciadas en nuestro idioma, ni cuáles fueron ni cuándo se pronunciaron exactamente. Pero gracias al lenguaje escrito, podemos saber cuándo empezaron a usarse esas primeras palabras en español, al menos aproximadamente, y podemos acercarnos a cuáles podrían haber sido esas primeras palabras pues, con mayor seguridad. Entonces, si podemos saber cuándo se empezaron a registrar las primeras palabras en español, vamos, me obligas a preguntarte, ¿cómo podemos saberlo? Pues lo sabemos gracias a las glosas emilianenses, que son unas glosas, es decir, unas notas al margen o notas a pie de página, escritas en un códice que hoy se conserva en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Y sabemos que esto ocurrió hace unos 1000 años aproximadamente. O bueno, al menos no hace mucho creíamos que estas fueron las primeras palabras escritas en nuestro idioma. Y bueno, ¿y a todo esto qué dice la RAE? Pues hace unos años, en el 2010 creo, la Real Academia de la Lengua Española concedió que las primeras palabras en castellano se escribieron en Burgos, en el monasterio de Valpuesta, en el conocido como Cartulario de Valpuesta. Cartulario de Valpuesta. El nombre ese no se lo pondría Arturo Pérez Reverte, ¿no? Tal vez porque no es una literatura muy elaborada, la verdad. Se tratan de copias manuscritas de textos relacionados con la corona, los obispos y esas cosas. Pero bueno, a lo que iba, es que gracias a que tenemos estos documentos, sí podemos fijar y datar con más o menos exactitud el origen de nuestro idioma. Por lo tanto, en este caso nos movemos en terrenos menos oscuros y especulativos. Y ya que estamos sobre el origen de la escritura en general, ¿hay consenso? Sabemos que la escritura surgió en la Edad de Bronce y si te parece en otro programa podríamos desarrollar este tema y hablar sobre la historia de la escritura, que es muy interesante. Pero bueno, en cualquier caso, el documento escrito conocido hoy más antiguo data de unos 100 años antes del 3000 a.C. Como algunos ya habrán adivinado, estos documentos proceden de Mesopotamia, ¿no? El origen, siempre decimos Mesopotamia, el origen de la cultura y de la civilización. Pues se trata de un texto escrito en escritura cuneiforme, en una tablilla de arcilla que contiene una lista de animales y sus precios. Yo siempre decía que mi caligrafía era micénica cuneiforme. Pero que conste que yo podía entender mi letra en todo momento, ¿eh? Pues eso, pero volviendo a lo que comentas, se puede concluir que los primeros textos escritos eran una especie de folleto de supermercado. Te noto un poco decepcionado, ¿no? ¿Qué palabra o qué palabras te hubieran gustado que contuviera esa tablilla? A ver. Bueno, se me ocurren unas cuantas. Cambembo, chipilín, sardineta, espeleo, escafandrismo. Sí, eso hubiera estado bien, pero mira, esto nos dice una cosa. Tanto a nivel oral como a nivel escrito, las primeras palabras del ser humano parece que iban dirigidas a cuestiones muy básicas y prácticas.
El lenguaje metafórico, el lenguaje con un sentido lúdico o con una intención más orientada al entretenimiento, parece que llegarían un poco más tarde. El mundo tendría que esperar hasta la llegada de Lelutier, más o menos. Bueno, pues querido amigo, me voy a aferrar a esto último que comenta sobre el sentido lúdico y de entretenimiento del lenguaje, porque por ahí procuraremos que se escriban y se oigan las palabras de Totus Podcast. Muchas gracias, José. De nada, gracias a ti por darme el honor de ser quien abra este proyecto. Y ya sabes que aquí me tienes para hablar de letras, palabras, juegos de palabras, cuando quieras. Por cierto, sí que tenemos, por suerte, una grabación de las primeras palabras del ser humano en el espacio. ¿Qué te parece si las escuchamos para despedirnos? Pues me parece una forma genial para cerrar el programa. Dentro audio. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.